Buenas noches, mi nombre es María Morales de Barba, soy cristiana y pertenezco a la Iglesia de Dios, el Centro de Adoración Una Mejor Vida en Clermont, Florida. Y quiero compartir esta noche con ustedes un tema que es muy importante en la vida de todo hombre, en la fe. Y es para esto seguiremos Hebreos 11.1. Tomaremos como texto bíblico Hebreos 11.1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Se dice comúnmente que la fe es simpatizar con un conjunto de creencias. Yo pertenezco a la fe católica, yo pertenezco a la fe evangélica, y otros dicen: yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero estas son más bien declaraciones religiosas que no se relacionan con lo que la fe es realmente. Es más, muchos confunden la fe con la esperanza, pero no es lo mismo. El que tiene esperanza, espera. El que tiene fe, recibe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es activa, es presente. La esperanza es futuro. Decimos quizás, tal vez, algún día. La fe es, en cambio, lo tengo, es mío. En la definición sabemos que certeza es seguridad. Estamos convencidos de lo que ya es nuestro, aunque no lo veamos. En Marcos 11:24, Jesús les dice a sus apóstoles: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él no les dice esperar, Él les dice creer. Esto evidentemente es tiempo presente. Mientras esperamos, no se hace realidad, pero cuando comenzamos a creer, resulta. Se dice que Dios aumenta nuestra fe. ¿Cuántas veces esta expresión ha salido de nuestros labios? Pero aún los apóstoles necesitaban un grado extraordinario de fe para observar ciertos mandamientos. Así en Lucas 17:5 y 6 leemos: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vamos a ver ahora, a través de diferentes versículos de la palabra, lo que conseguimos con la fe y todo lo que no es fe, o lo que se produce por falta de fe. La fe es acción, y por eso Dios llamó a Abraham a obedecerle, sacrificando al hijo de la promesa. Y por fe, Abraham salió bien allá. Todos sabemos, creyentes o no creyentes, sabemos esta historia de Abraham y su acto de fe y de obediencia al mandado de Dios. Fue más fuerte la fe que Abraham, o la fe que Dios puso en Abraham, la fe que Abraham tuvo en Dios, al no pensar, no titubear en sacrificar al hijo de la promesa, a Isaac, a un hijo que le había costado tanto, porque Dios se lo mandaba así. Él creyó en Dios. Y precisamente cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios se lo impidió. Dios de lo alto se lo impidió. Y no solo eso, sino que además proveyó lo que tendría que haber en lugar de Isaac para el holocausto, para el sacrificio. Como madre, como padre, debe ser muy difícil en estos tiempos y en cualquier tiempo ponernos en los zapatos de lo que hizo Abraham. ¿Qué padre está o estaría dispuesto a sacrificar a su hijo? Pero debemos creer en Dios como Abraham creyó. Y como Abraham, son muchos los hombres que se mencionan que obraron por fe: Abel, Enoc, Noé, Isaac, Jacob y Moisés, por mencionar algunos. Y aunque algunos murieron sin haber recibido lo prometido, lo miraron de lejos y creyeron.
Cuando Jesús trataba con los enfermos, les pedía acción, les decía, levántate al paralítico, sal fuera, le gritó a Lázaro. Fe es actuar en confianza, no es una espera pasiva. La persona con fe va hacia adelante con seguridad de que Dios va a obrar. La justicia de Dios se manifiesta a través de la fe. Y en este punto vamos a leer algunos versículos de Romanos, uno de los libros por excelencia del Nuevo Testamento, de la fe, de la Biblia. En Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Con el 28 donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe nos proporciona paz. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de certeza, podemos decir que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con el escudo de la fe podemos hacerle frente al enemigo, pudiendo así apagar los dardos de fuego del maligno. Esto está en Efesios 6. En este punto, y antes de pasar a todo aquello que no es fe, o todo lo que se produce en nosotros por falta de fe, quiero compartir con ustedes una experiencia, algo que es parte de mi testimonio, de uno de mis testimonios, respecto a lo que tener fe ha significado en mi vida. Y voy a hacer esto muy breve por diferentes circunstancias, una de ellas por falta de tiempo. Hace casi 3 años fui arrestada y fui llevada por inmigración. Y como a cualquiera le podría suceder, o le había sucedido, no es fácil enfrentar esto. Y al principio les confieso que me desesperé, que me angustié. Pero llegó un punto en que dije, Señor, hágase tu voluntad. Y es que me iban a deportar. Pero puse mi confianza en Dios. Dios sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Y Dios obró. Yo le pedí con fe a Dios. Yo le dije, Señor, pongo mi vida en tus manos. Haz lo que tengas que hacer. Yo creo en ti. Y Dios en su amor y su misericordia, y esto no es solo conmigo, Dios nos ama a todos por igual. Dios en su amor y su misericordia permitió que no solamente no me deporten, sino que yo tengo ya toda mi documentación y por eso estoy aquí. Porque en un momento me agarré de la palabra y creí en Dios. Y creí en Dios y Dios hizo la obra, porque no es por nosotros, es por Él. Y la gloria sea de Él. Y podría seguir hablando toda la noche de otros testimonios, de otras experiencias, pero voy a continuar con lo que tengo aquí.
Y vamos a continuar con lo que es la fe y ahora la falta de fe. La falta de fe viene de la incredulidad y la duda. Muchas personas confían solo en sí mismas y esto se debe a veces a las malas experiencias al confiar sus problemas en otros. Y esto lamentablemente no sucede solo en los no creyentes, sino también, debo confesarlo, en los creyentes, quienes muchas veces confían en amigos antes de confiar sus inquietudes y problemas a Dios. Después de agotar todas las opciones con parientes y amigos, voltean hacia Dios y le piden ayuda, cuando esto debería ser al contrario. Deberíamos dirigirnos a Dios primero, antes que a nadie más. En el caso de los no creyentes, no entienden cómo tendrían que confiar en alguien que no ven, cuando las personas a las que ven las defraudan. Para los cristianos es imperativo tener fe, pues sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos aquí para agradar a Dios, no otra cosa. El que está falto de fe no escucha la voz de Dios, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. A veces estamos escuchando, oyendo a la persona incorrecta y esto mengua nuestra fe, pero cuando oímos su palabra a través de diferentes medios, de diferentes formas, nuestra fe se mantiene y aún más crece. Recordemos lo que les dijo Jesús a sus discípulos acerca del tamaño de fe que deberíamos tener. Bueno, esto ya lo mencioné. Que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza sería suficiente para mover una montaña. Es decir, que con muy poquito podemos conseguir grandes cosas. Lo contrario a esto es caminar sin fe. Como nos dice Santiago 1, 6 y 7. Pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues que quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. Jamás pensemos pues que Dios va a permitirnos suplicar en vano cuando pedimos sincera y fervientemente. Cuando Santiago nos dice que parecemos una onda de mar, es porque estamos en continua agitación, angustiados, sin gozo, quizás con alguna esperanza, pues nos echamos para un lado y para otro, pero finalmente nos hundimos en la desesperación. Y por lo mismo, con una mente dividida, no convencido de la suficiencia de Dios, esa persona no puede negar porque no tiene fe y entonces cree que no va a obtener ninguna respuesta. Quiero concluir esto diciendo que no solo debemos tener fe, y la cual debe mantenerse y fortalecerse y crecer a través de la palabra. Debemos tener atentos nuestros oídos a lo que Dios nos quiere decir a través de ella, o de las revelaciones que Él nos da. Además es necesario que obremos. En Santiago 2:14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, pues la fe sin obras es muerta en sí misma. Recordemos una vez más lo que hizo Abraham y cómo se cumplió la Escritura cuando él creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dejemos por lo tanto que el Espíritu Santo nos dé la convicción y certeza para creer, poner esa fe en práctica a través de nuestras obras, de modo que cuando las pruebas vengan, nada nos haga tambalear. Por el contrario, esas pruebas servirán para hacernos fuertes en Cristo y poder caminar por el valle de lágrimas, con gozo y creyendo que Él no nos da más cargas de las que podamos llevar, sabiendo que si echamos sobre Él nuestra carga, Él nos sostendrá. Termino aquí y termino con una oración para los que me estén escuchando o mirando. Señor, te pido que
esta palabra que tú has puesto en mi boca hoy día no es mi palabra, Señor. Eres tú hablando primero a mí. Hables también a los demás, Señor. Hables a aquellos que me están escuchando, sobre todo a aquellos que aún no han puesto su vida en tus manos, que aún no han entregado su vida a ti, Señor. Te pido, Señor, que pongas esa fe del tamaño de un granito de mostaza en sus vidas, con la cual dices tú que seremos capaces de mover las montañas. Y para aquellos que aún no han profesado el acto de fe, aquellos que aún no son salvos, para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, quiero decirles que no hay experiencia más linda, que no hay cosa más hermosa que tener una relación personal con Dios. Para aquellos que aún no lo han hecho, es muy simple, es hablar con Dios como hablar con tu Padre. Más aún, Él es el Padre de todos nosotros. Pídele a Dios: Señor, me arrepiento de mis pecados. En este momento te entrego mi vida. Quiero ser salvo. Quiero recibirte a ti, Jesucristo, en mi corazón, para que desde este momento me guíes mis pasos, guíes mi vida, Señor. Toma control de mi vida, Señor. Gracias, Señor. Amén.